Mi nombre es Catalina Morales, tengo 29 años y trabajo como maestra de primaria en una escuela pública del centro de la ciudad. Para mi familia, especialmente para mi tía Rebeca, soy la oveja negra, la nieta que desperdició las oportunidades que mi abuela Elena me dio y que eligió una profesión sin futuro en lugar de seguir el camino empresarial familiar. Lo que mi tía no sabe es que también soy licenciada en Derecho con especialización en Derecho Sucesorio, que obtuve estudiando por las noches mientras trabajaba de día. Y lo que definitivamente no sabe es que mi abuela Elena me visitaba en secreto durante sus últimos años, cuando Rebeca la había prácticamente aislado de la familia. Mi abuela Elena Morales había construido un imperio inmobiliario durante 5 décadas. Propiedades en el centro histórico, desarrollos comerciales, terrenos en las mejores zonas de la ciudad. Su fortuna se estimaba en más de 50 millones de pesos, y toda la familia esperaba ansiosamente el momento de la repartición. Rebeca, la hermana mayor de mi padre, había sido la administradora de facto de los negocios de la abuela durante los últimos 10 años. Se había mudado a la mansión familiar, había tomado control de las finanzas, y había establecido una rutina estricta donde ella era la única que tenía acceso directo a la abuela. Elena necesita descanso, le decía a cualquiera que preguntara por qué las visitas familiares se habían vuelto tan restringidas. A su edad, demasiada estimulación la agota. Mi padre había muerto en un accidente automovilístico cuando yo tenía 15 años, dejándome huérfana ya que mi madre había fallecido al darme a luz. Rebeca inmediatamente estableció que yo era una carga para la familia y que la abuela Elena estaba siendo demasiado generosa al pagar mi educación. Esa niña necesita aprender a ser independiente, la escuché decir por teléfono una noche cuando tenía 17 años. Elena la está malcriando. No puede esperar vivir de la caridad familiar toda su vida. Desde entonces, mantuve mi distancia de la casa familiar. Trabajé medio tiempo durante la universidad, conseguí mi título de maestra, y luego, secretamente, comencé mis estudios de Derecho. Las pocas veces que veía a mi abuela era durante reuniones familiares formales, donde Rebeca controlaba cada conversación. Pero mi abuela era más astuta de lo que todos creían. Durante mis últimos 2 años de carrera de Derecho, Elena comenzó a aparecer en mi escuela casualmente cuando salía de trabajar. «Qué coincidencia encontrarte aquí, mijita», decía con una sonrisa conspiratoria. «¿Te invito a un café?» Al principio pensé que realmente eran coincidencias. Pero después de la quinta casualidad, me di cuenta de que mi abuela me estaba buscando intencionalmente. «Rebeca no me deja verte como quisiera», me confesó una tarde mientras tomábamos café en una pastelería cerca de la escuela. «Dice que estás muy ocupada, que no debo molestarte». «Abuela, nunca eres una molestia. Te he extrañado mucho». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ay, mijita. Hay tanto que necesito contarte». Durante los siguientes meses, nuestros encuentros secretos se volvieron regulares. Mi abuela me contaba sobre los negocios, sobre las propiedades, sobre las decisiones que había tomado durante su vida. Pero también me hablaba sobre las presiones que sentía de Rebeca. «Tu tía cree que porque administra mis cosas, puede decidir sobre mi vida», me dijo una tarde. «Quiere que haga un testamento que la favorezca a ella y a sus hijos». «¿Y qué quieres hacer tú, abuela?» Elena me miró fijamente. «Quiero que la persona correcta se haga cargo de lo que he construido. Alguien que entienda el valor del trabajo honesto». Fue durante una de esas tardes que mi abuela me pidió un favor extraño. «Mijita, ¿podrías acompañarme al notario? Quiero hacer algunos arreglos legales». «Por supuesto, abuela. ¿Pero no sería mejor que fuera Rebeca contigo?» Elena sonrió con malicia. «Este es un asunto que prefiero manejar contigo». El testamento que firmó ese día me nombraba heredera universal de todos sus bienes. Explicó al notario que había reflexionado profundamente sobre quién podría preservar mejor su legado, y que había decidido que su nieta, una mujer trabajadora y con principios sólidos, era la elección correcta. «Rebeca recibirá una pensión vitalicia para que viva cómodamente», le dijo al notario, «pero los bienes principales deben ir a alguien que los valore apropiadamente». Mi abuela murió pacíficamente 6 meses después, en la primavera. Rebeca organizó un funeral impresionante, llorando públicamente mientras recibía condolencias como si fuera la hija más devota del mundo. «Elena era como una madre para mí», le decía a todos. «Cuidé de ella hasta su último día».
La lectura del testamento se programó para una semana después del funeral. Rebeca me llamó con voz melosa. Catita, mijita, necesitas venir a la lectura del testamento. Ya sé que no esperas mucho, pero Elena quiso que estuvieras presente. Su tono condescendiente me irritó, pero mantuve mi voz neutral. Claro, tía. Estaré ahí. El bufete del abogado tenía esa elegancia sobria típica de los despachos caros. Rebeca llegó vestida completamente de negro, con joyas discretas pero costosas, acompañada de sus dos hijos adultos, Ricardo y Mónica. Pobrecita, murmuró Mónica al verme llegar en mi ropa sencilla de maestra. Debe ser difícil para ti estar aquí. Ricardo asintió con falsa compasión. No te preocupes, prima. Mamá va a asegurarse de que tengas lo suficiente para vivir dignamente. El abogado, un hombre mayor con traje impecable, abrió un sobresellado. Antes de proceder, anunció, debo mencionar que existe un testamento anterior de la señora Elena Morales, fechado hace 2 años. Rebeca frunció el ceño. ¿Un testamento anterior? No entiendo. Elena hizo su testamento hace 6 meses conmigo presente. Efectivamente, confirmó el abogado. Pero tengo aquí un documento anterior que, según las leyes sucesorias, debe ser considerado. Mi tía se enderezó en su silla. Proceda con el testamento que Elena hizo conmigo. Ese es el válido. El abogado comenzó a leer el documento más reciente. Como esperaba, nombraba a Rebeca como administradora de la mayoría de los bienes, con porciones menores para sus hijos y una pequeña cantidad para mí. Y a mi nieta Catalina Morales, leyó el abogado, le dejo la cantidad de 500,000 pesos, confiando en que sabrá utilizarlos sabiamente. Rebeca sonrió con satisfacción. Elena sabía que Catalina necesitaba aprender responsabilidad financiera. Ricardo soltó una risa apenas contenida. 500,000 pesos deberían durarte unos años si los administras bien, prima. En ese momento, el abogado carraspeó. Sin embargo, como mencioné, existe un testamento anterior. Rebeca agitó la mano dismisivamente. Los testamentos anteriores quedan anulados automáticamente. Todos saben eso. No exactamente, intervine por primera vez en la reunión. Según el Código Civil, un testamento posterior solo anula al anterior si específicamente lo revoca o si es incompatible con sus disposiciones. Rebeca me miró con irritación. ¿Desde cuándo tú entiendes de leyes? Desde que me gradué de la carrera de Derecho hace 6 meses, respondí tranquilamente. El silencio en la habitación fue absoluto. ¿Derecho?, preguntó Mónica con voz estrangulada. Especialización en Derecho Sucesorio, confirmé. El abogado asintió. La señorita Morales tiene razón. Debo leer el testamento anterior para determinar si hay incompatibilidades. Rebeca se puso de pie bruscamente. Esto es ridículo. Elena hizo su decisión final hace 6 meses. Por favor, siéntese, pidió el abogado firmemente. Esto es procedimiento legal estándar. Comenzó a leer el testamento anterior, fechado exactamente 2 años antes. Con cada párrafo, el rostro de Rebeca se ponía más pálido. Nombro como heredera universal de todos mis bienes a mi nieta Catalina Morales. Leyó el abogado. Ricardo se inclinó hacia adelante. Espere, ¿qué significa eso? Significa, continuó el abogado, que según este testamento, la señorita Catalina heredaría la totalidad de los bienes. Rebeca explotó. Eso es imposible. Elena estaba confundida cuando hizo eso. Por eso hicimos el testamento correcto después. Tía, dije calmadamente, ¿podrías mostrarme el testamento que dices que hizo la abuela hace 6 meses? ¿Para qué? Para verificar si específicamente revoca el testamento anterior. El abogado revisó el documento más reciente cuidadosamente. Efectivamente, este testamento no contiene cláusula de revocación específica del testamento anterior. Rebeca se puso de pie, su cara roja de furia. Esto es un fraude. Catalina manipuló a Elena. Tía, respondí manteniendo mi calma profesional. ¿Tienes alguna evidencia de manipulación o fraude? Tú eres una fracasada, gritó, perdiendo completamente la compostura. No mereces ni un centavo. Eres una fracasada como tu padre. Saqué de mi bolsa una carpeta que había estado cargando durante meses.
Curioso, dije tranquilamente, porque la abuela me dejó todo a mí en un testamento anterior. Le mostré mi copia del documento, con todas las firmas y sellos notariales. Y según el análisis legal que preparé, continué, abriendo la carpeta, el testamento posterior que tú presenciaste no revoca específicamente el anterior, lo cual significa que el primero prevalece. Rebeca se dejó caer en su silla, completamente derrotada. El abogado confirmó mi análisis. El testamento de 2 años antes era legalmente válido y prevalecía sobre el posterior. Los siguientes meses fueron de transición intensa. Rebeca recibió la pensión vitalicia que mi abuela había establecido, suficiente para vivir cómodamente pero sin el control que había ejercido durante años. Un año después, decidí dejar la enseñanza para dedicarme completamente a administrar el imperio inmobiliario de mi abuela. Abrí mi propio bufete especializado en derecho sucesorio, ayudando a familias a evitar los conflictos que había vivido. Rebeca y yo mantenemos una relación cordial pero distante. Ocasionalmente la veo en eventos familiares, donde ya no me mira con desprecio sino con una mezcla de respeto y resentimiento. Y cada vez que paso por la escuela donde enseñaba, recuerdo que la educación es la herencia más valiosa que podemos recibir. Porque al final, mi abuela tenía razón, ella sabía exactamente a quién dejarle su legado.